Listo. Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar nuestro primer debate que hace referencia a nuestro parcial número 1, haciendo un zoom en el territorio del Cauca y el abordaje que hicimos alrededor de las lecturas. Para poder, digamos que desarrollar este debate de una manera más interactiva, lo que planteamos es 3 frentes. El frente número 1 o el punto número 1 es que vamos a jugar un juego de mesa entre todos, en el cual nos va a permitir tener una participación homogénea dentro de los temas que queremos abordar. Lo segundo es que vamos a hacer un resumen breve de nuestra imagen enriquecida. Nuestra imagen enriquecida es el resultado de todos los temas abordados en nuestro juego. Y por último, vamos a tener un mapa de discusión alrededor de una pregunta central, y es dentro del orden de procesamiento de la competitividad, si aplica o no aplica dentro del caso Cauca principalmente. Entonces, para iniciar nuestro juego, vamos a poner unas reglas. Entonces, la regla número 1 claramente es que todos los participantes tendrán una intervención de la misma manera en varios momentos. No vamos a hacer una intervención de corrido para que podamos tener una dinámica mucho más participativa. Y antes de iniciar cada uno de los puntos, vamos a lanzar nuestro dado. Ya descargamos nuestra aplicación de dado para simplemente determinar el número de turno en el que nos toca hablar. Si Miguel saca la mayor puntaje, inicia, y lo sigue el que saque el siguiente menor puntaje, y así hasta el último. Vamos a tener nuestro tablerito, ya lo vamos a mostrar, y al final el abordaje del juego es cuando sí vamos a entrar a desarrollar esta última pregunta que les mencionábamos para generar ya una opinión y una percepción personal. Es válido aclarar que cada participante es libre de abordar los temas desde su conocimiento, percepción y apreciación, sin ningún tipo de represalia, y que obviamente algún participante puede entrar a estar en acuerdo o en desacuerdo con algún punto desde la percepción que pueda dar el participante, y pues la idea es construir, nunca intentar aplacar la opinión del otro compañero. Entonces, para hacerlo dinámico, como mencionábamos, nosotros vamos a abordar un juego en el cual partimos los 4 integrantes del punto de partida, que es este momento, y en conjunto vamos a ir tocando los puntos de colores, que son los temas que vamos a abordar. Entonces, si quieren, arranquemos con una breve presentación. Inicio yo, Camila Ruiz, soy publicista y trabajo dentro del área de marketing y comunicaciones del Banco Bogotá. Mi nombre es Miguel Ángel Nieto, trabajo actualmente en el área de proyectos e innovación en una empresa llamada Cercasa que origina créditos en hipotecario y en microcrédito. Yo soy Beatriz, yo soy administradora de empresas Javeriana y actualmente trabajo como líder de segmento masivo en Banco de Bogotá. Mi nombre es Rosy Urrea, soy diseñadora industrial Javeriana y actualmente trabajo como secretaria técnica y directora de proyectos en algunos proyectos académicos de la Universidad Javeriana. Listo, perfecto. Entonces, para arrancar con nuestro principal punto de partida, que nosotros lo titulamos como orografía, y es que vamos a dar como un pequeño contexto general del Cauca, lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar los dados para entender quién arranca y quién le sigue. Entonces, si quieren, arranco yo. Saque el número 2. Roche el número 5. 4 yo. 4. Y yo saqué 1. Listo. Entonces arranca Rochi, sigue Miguel, luego continúo yo y por último Betty. Listo, entonces en ese orden de ideas es importante tener presente que el Producto Interno que proveniente del Cauca es el 2% del total del Producto Interno Nacional. Ellos tienen o ejecutan el 1.79% con un total de 4.358 millones de dólares de Producto Interno pues nacional anualmente. La mayor parte de este tema de Producto Interno Bruto viene de la parte de defensa y el sector gobierno con un 22% de desarrollo. Luego viene la industria manufacturera con el 16.2% y luego la agricultura, el tema ganadero y la pesca con un 13.4%. De lo que se puede destacar del Cauca en razón a su economía, tiene básicamente 5 frentes de trabajo o de actividades económicas. Sin embargo, hay unas concentraciones bien particulares. Se concentra principalmente en lo que es la producción agrícola.
tiene un segmento de ganadería y lácteos, tiene un tema de piscicultura, hay un tema que pues no es agradable decirlo, pero también tiene participación importante y es la minería ilegal. Y digamos que dentro de los porcentajes, que tampoco es agradable decirlo, está la concentración de cultivos ilícitos. Dentro de las actividades de producción industrial que podemos encontrar en el Cauca, algunas son bien conocidas por todos nosotros, hay otras que no. Tenemos la fabricación de papel y cartón y la producción de papel y cartón. Tenemos la elaboración o el cultivo de caña de azúcar y panela. Tenemos la elaboración de otros productos alimenticios y la fabricación de productos farmacéuticos. Como ustedes pueden observar, pues hay una alta concentración en determinadas actividades económicas dentro de esta región, incluyendo algunas actividades que nosotros consideramos ilegales. Dando un contexto sobre el departamento como a nivel general, geográfico y habitacional, pues sabemos que hace parte de uno de los 32 departamentos de Colombia. Cuenta con una superficie de más de 29.000 kilómetros cuadrados, que representa el 2,56% del territorio total nacional. Una población estimada a corte del censo, pues del último censo que se hizo en el 2020, de más de 1.400.000 habitantes. Y digamos que a nivel geográfico, tiene una ubicación supremamente estratégica porque es de donde nacen o donde parte la división de las tres cordilleras de los Andes. Entonces eso lo que hace es que le da una riqueza natural bastante importante porque puede llegar a tener casi que la concentración de los pisos térmicos dentro del mismo territorio, y eso digamos que provee a tener digamos que tierras muy fértiles, o hay terrenos que definitivamente por la altitud o por la ubicación no van a ser tan fértiles, y vamos a profundizarlo mucho más adelante. Adicional, digamos que lo atraviesan dos ríos importantes, que es el río Cauca y el Magdalena. Esto lo que hace es que tenga unos recursos hídricos muy fuertes y muy grandes. De hecho, lo veíamos en una de las clases pasadas cuando estructurábamos otro caso que cuenta con bastante riqueza en términos de aguas termales. Entonces, es un departamento que después de Santa Rosa de Cabal, digamos como centro turístico principal, está intentando promover el tema de las visitas a sus aguas termales. Entonces, digamos que ese es como el resumen general a nivel geográfico, hidrográfico y poblacional del Cauca. Listo. Y en cuanto a exportaciones, que es clave tocar este tema, tienen unas ganancias por 103.4 millones de dólares, pero ahí también es importante hacer como la comparación con las importaciones que se tienen, que triplican casi esta cifra, que son 326.3 millones de dólares. Entonces se ve la diferencia entre la cantidad de cosas que se exportan y la cantidad de importaciones que se hacen de diferentes países. Digamos, esto también se entrelaza mucho con lo que hemos conversado en clase, que nosotros exportamos materia prima. De hecho, los principales productos que exportamos son el azúcar y el café desde Cauca. El café con una participación de mercado del departamento del 39.4% y el café con una participación del 17.1%. El país a donde principalmente se hacen estas exportaciones es Estados Unidos. Listo. Si quieren, continuemos. ¿Quieren que volvamos a lanzar el dado para ver nuevo orden o proseguimos con el mismo orden? Como si quieren, volvamos a lanzar como para Hagámoslo. con la metodología. A ver. 3. 5. 2. 2. Entonces, ¿piensa cuál más alto, Miguel? Tienen los micrófonos cerrados. Yo saqué 4. Entonces me vuelve a tocar a mí. Sí, Rochi, Miguel, Cami y Betty. Pues Tocó en el orden. Igual. Bueno, entonces, ¿de dónde partimos y cuáles son las principales problemáticas? La que me gustaría abordar más que todo es el tema de la educación. Inicialmente partimos que la población del Cauca tiene una alta población analfabeta.
que si no estoy mal y si bien recuerdo, es el 27% de la población del total de, pues, de las personas que habitan en el Cauca, que es altamente, pues es un índice pues muy alto que aporta al tema de la pobreza y que no apalanca el proceso productivo ni de desarrollo de la región. En ese orden de ideas, pues, ¿cuál es uno de los principales problemas? Pues básicamente que en el tema de agricultura, en temas de exportación, en temas de desarrollo del suelo, las personas que en este momento son personas jóvenes que tienen que hacer el proceso de adquisición del conocimiento, que vienen pues de un conocimiento ancestral que les enseñan sus familias de lo que han desarrollado a lo largo de décadas, o pues todo este conocimiento adquirido, se está estancando, y esto es un proceso que no solo vemos en el Cauca, lo vemos a nivel nacional, porque las personas que están en el ambiente rural se están pasando al ambiente de la ciudad. En ese orden de ideas, ¿qué está pasando? Básicamente se están despoblando los terrenos de personas jóvenes que pueden seguir con este proceso de desarrollo de agricultura, de desarrollo de temas hídricos, de desarrollo productivo, y que no nos permite tampoco captar el tema del talento humano cualificado para el correcto desarrollo de la agricultura. Entonces, actualmente, ¿qué se está haciendo con COSURCA? Que es una de las temáticas base que nosotros tratamos en el desarrollo de las lecturas. Ellos hicieron el desarrollo o hicieron el tema de una universidad que se llama Unicaminos. Entonces, Unicaminos está enfocado básicamente en dos temas, que son temas técnicos que tienen una duración más o menos de unos 3 años, y adicional en tema de perspectiva de la población, lo que está haciendo la gente campesina o la gente que está en el tema de la productividad o la agricultura de la región, está enseñando el tema de la transferencia de conocimiento a través de la cooperativa, a través de conocimientos propios o a través de recursos propios con el paso de los años, para así incentivar el proceso y apalancar la productividad de la región. Entonces es un tema que se está viendo netamente, digamos que retrasado, o que se está viendo un poco restringido por tampoco el no ingreso del tema del gobierno en el tema de la educación en esta región, y adicional porque pues no ven un tema pues ellos están muy enfocados en querer tener nuevos conocimientos para apalancar su proceso productivo, pero no tienen los fondos suficientes para hacerlo. Entonces, eso es en lo que estamos ahorita y cuál es la principal problemática en temas de educación. En términos de desarrollo económico, digamos que el Cauca históricamente viene de un proceso donde era uno de los departamentos más grandes que tenía el país. A cada reforma que se hizo en la Constitución empezara a achicarse. Eso hizo que su territorio, digamos que tuviera la posibilidad de tener casi que una confluencia de poblaciones que están basadas en campesinos, en población indígena y en población afrodescendiente, muy en el tema de la costa pacífico. Algo que llama mucho la atención en todo este tema de desarrollo económico es que la mayor cantidad de población, a diferencia de otros departamentos de Colombia, está concentrada en la ruralidad. Entonces, eso hace que sea complejo, digamos, que todas estas conexiones, o si quiere hablar de un tema de comunicación, de conectividad, porque la población es muy dispersa. O sea, digamos que el 1.500.000 habitantes que tiene el departamento, más o menos el 62% está en centros poblados y a nivel rural bien disperso. Ya les mencionaba yo con anterioridad las concentraciones económicas donde se basaban en el cultivo de caña de azúcar, y para las personas que tienen conocimiento en el cultivo de caña de azúcar, inicialmente el cultivo de caña de azúcar era un producto de mano de obra muy intensiva. Eso quería decir que mucha gente estaba en la época con el machete, eh, cortando la caña para entregarla y hacer el proceso. Y eso, en la medida en que se fue tecnificando, se conservaron las extensiones de los cultivos, pero a costa de los coteros, creo que es la palabra correcta, se fue disminuyendo la mano de obra. En ese momento, digamos que la gente incluso
si uno puede hablar por experiencia propia, los que fueron partícipes de esa población en un desarrollo económico, sufrían de bastantes enfermedades, desmembramientos, y digamos que ese tema con la tecnología se fue olvidando, pero los que inicialmente estuvieron allí, pues tuvieron mucho impacto. Estas economías aquí están muy concentradas, pero no hay un tema de desarrollo económico. De hecho, casi que las 3 lecturas nos hablan de existe la posibilidad de un desarrollo a partir de hacer cosas diferentes, pero llevan mucho tiempo en estancamiento económico. Entonces, en un recorrido muy rápido, pues tenemos población que está inmersa, ya lo decía Rochi, con un tema de analfabetismo bien grande, y una población que está dispersa a lo largo del territorio, muy concentrada en el área rural. Perfecto. Mis compañeros han abordado unos puntos bien importantes que ya empiezan a dar como un camino hacia el zoom de una de las lecturas, que les voy a hablar un poco yo, y es el caso Cosurca. Pero para hablar de esto, digamos que me tengo que volver al entender de dónde parte, digamos que esa problemática principal, y es, en el departamento del Cauca existen 84 resguardos indígenas, de los cuales están, por ejemplo, algunas de esas culturas son la Nasa, los guambianos, los yanaconas, entre otras. Y para estas culturas, desde su conocimiento ancestral, la hoja de coca ha sido como la demarcación del amor por la tierra. La hoja de coca, obviamente, sepamos que no es, si uno lo ve desde una visión un poco más natural, entendámoslo desde el origen como tal, que es simplemente una planta, provee muchísimos beneficios espirituales, corporales. De hecho, ellos tienen la creencia fortuita de que esta hoja en diferentes preparaciones como ungüentos, alimentación, jarabes, brebajes, etcétera, pues provee estas curaciones a los diferentes males. De hecho, ellos hacen todavía una conservación de rituales alrededor de hablar con la hoja de coca, transmitir la energía, y hay como una serie de chamanes o líderes de cada una de las comunidades, y si una persona tiene alguna afección física o sentimental o espiritual, le hacen un cierto ritual alrededor de eso. ¿Por qué doy este contexto? Porque de ahí parte, digamos que la masificación del desarrollo, de la trayectoria del desarrollo de las plantaciones de coca dentro de esta región, y también porque es una tierra que por su ubicación geográfica permite que este producto se dé con mayor facilidad y a un menor tiempo. Una plantación de esta planta más o menos dura entre la siembra y la extracción como tal ya de la hoja base entre 3 y 4 meses. Caso que me une al siguiente punto, y es que obviamente es una producción muy rápida, entendiendo que cuando un agricultor tiene alguna plantación de algún fruto o de alguna planta en específico aromática, verdura, lo que sea, pues es un proceso muy extenso desde la siembra como tal, el riego, el cultivo, la recolección, y puede llegar a durar hasta un año, un poco más de un año en algunos otros productos. Entonces, se dieron cuenta que definitivamente este era uno de los principales productos para procesar dentro de esta región. Pero aquí es donde entra la malicia humana, y es que en los grupos al margen de la ley claramente empezaron a generar una construcción de unos laboratorios para procesar la planta. Entonces aquí es donde parte de la planta como patrimonio cultural, llamémoslo así, de nuestras comunidades indígenas de la región, a tener, digamos que, un objetivo un poco más corrupto. Y como sabemos, Colombia atravesó y atraviesa todavía, pero principalmente durante los años 80 y 70, una guerra de narcotráfico bastante importante. Entonces, los campesinos del sector, que son parte también de comunidades indígenas, pues se dieron cuenta que como la planta, digamos, se producía tan fácilmente, se podía vender a unos costos supremamente altos, y si la llegaban a procesar, aún más altos, caso que no se ve con otras plantaciones de ningún otro producto. Sin embargo, una serie de campesinos se unieron y dijeron, hey, tenemos que hacer un paro hacia esta situación, porque si no nosotros mismos nos vamos a ahogar. Y por eso, ahí sí, di ese contexto para contar que nace esta cooperativa llamada Cosurca, donde se unen una serie de campesinos y dicen, si nosotros de verdad queremos cambiar esta situación, pues tenemos que entender hacia dónde podemos migrar nuestros esfuerzos agricultores y hacerle como un alto a la guerra que se está, pues que vive y has vivido durante
todos estos años en este territorio. Ellos deciden entonces empezar a concentrar sus esfuerzos en plantaciones de café, en caña de azúcar, en otros productos de materia prima, los cuales digamos que van a proveer a las comunidades un plan B para no sembrar la famosa mata que mata. Esta cooperativa, digamos que lo que logra con todos los esfuerzos que ha implementado es que todas las ganancias que se obtienen dentro de este desarrollo pues se usan para nutrir, obviamente, a beneficio de la comunidad. Construcción, escuelas, que son todos los temas que también les estaba comentando mis compañeros. Entonces, es un punto súper importante que parte ahorita para que empecemos a hablar también de los otros puntos como el mapa de actores y papeles sociales y demás, porque es uno de los temas centrales de la lectura, cómo una agremiación logró casi que transformar una visión de un territorio. Más adelante entraremos a ver la sostenibilidad de eso, porque pues tiene unas brechas y unos retos supremamente grandes, pero pues queríamos obviamente dar un contexto alrededor de esta cooperativa. Listo. Y partiendo de todo el tema del narcotráfico y de todo el conflicto armado que se vive en la zona, bueno, para nadie es un secreto toda la guerra y todo el sufrimiento que ha tenido Colombia a lo largo de su historia, incluso desde su fundación, casi hasta, bueno, cuando se comienza a llegar a esos diálogos con los diferentes grupos al margen de la ley para poder llegar a acuerdos que beneficiaran a todos los stakeholders dentro de esas intervenciones del gobierno, se vive una guerra terrible en todo Colombia y una de las regiones más afectadas es el Cauca. Incluso hoy en día, puede que ya no la guerrilla como la conocíamos antes, pero siguen habiendo grupos al margen de la ley que tienen como el dominio y de cierta forma como que gobiernan esos, pues esos pedazos de tierra donde se desempeñan todos los campesinos, por ejemplo. Entonces también es súper clave tener en cuenta ahí que cuando uno habla de territorio, se requiere la presencia de voluntad de intervención y de dominio sobre el espacio del que se está hablando. Entonces ahí es un poco contradictorio saber ese territorio que realmente está regido por las condiciones de esos grupos al margen de la ley, cómo funciona esa dinámica con el gobierno, porque finalmente realmente los que gobiernan y los que imponen sanciones y los que imponen multas y los que hacen que la gente actúe como en pro al beneficio, pues netamente de ellos, son estos grupos. Entonces ahí como que choca un poquito ese tema de la gobernanza entre esos grupos al margen de la ley y el gobierno. Entonces realmente, ¿quién gobierna ese territorio? Ahí también me gustaría tocar un tema que es el tema de los prismas. Parándose desde el prisma de la experiencia, es súper evidente que desde esa creación empírica de las decisiones estratégicas que se toman sobre los cultivos de las zonas y las estrategias que se desarrollan, desde la experiencia propia del personal que ha vivido todos los procesos culturales, pues dentro de esa organización que está conformada por el Cauca. Entonces, de la mano con ese conflicto armado, existía una gran cantidad de cultivos, no solamente de coca, sino de otro tipo de plantas que se usan para la creación de sustancias psicoactivas como la amapola. Entonces los campesinos, como por esa cultura y también bajo presión y bajo fuerza, estaban cultivando ese tipo de, pues, de productos porque estaban obligados a hacerlos por la gobernanza que tenía ese territorio puntual, que eran esos grupos al margen de la ley. Después de las reformas tributarias y de el acercamiento a esos grupos al margen de la ley por parte del gobierno, se ha cambiado el foco que se le estaba dando a esas tierras y hoy en día pues son los mayores exportadores en el departamento de azúcar y de café. De hecho, el caso del que nos está hablando Cami se enfoca muchísimo como en la producción de café de alta calidad, pero pues parte de esa base como de toda la guerra, y en ese caso se trata también todo el tema de los diferentes puntos de vista de todos los stakeholders, que es una de las premisas más importantes que uno debe tener pues clara cuando se habla de cualquier tema, de cómo esas tierras se les está dando un aprovechamiento diferente, también para incentivar que las personas que viven en esos territorios, todos los campesinos, los hijos y nietos de los campesinos, se quieran quedar en esas tierras y tengan la forma de poder brindarle a sus hijos y a sus nietos una vida digna
haciendo cosas lícitas. Listo, si quieren otra vez botamos el dado. ¿O No, quiere alguien complementar algo? una cosa, sí, ahí me Dale. gustaría una cosa, y es que todos los temas que nosotros hemos tratado, o sea, van al tema de innovación, es decir, lo que hace la población del Cauca es coger lo que ellos ya sabían hacer, que es producir en el campo, o sea, cosechar, producir, transformarlo al tema de café, transformarlo al tema de caña de azúcar o a cualquier tipo de agricultura que ellos quieran desarrollar en cada uno de sus terrenos, y eso los ya de técnico es unos métodos de trabajo y gestión. Entonces llega la cooperativa, les da como los recursos, los apalanca para que ellos puedan surgir en medio de la guerra que están viviendo desde los años 60 y que vivimos todos, porque pues nosotros no somos ajenos a este proceso. Y esta innovación está directamente ligada con los temas de transferencia de conocimiento. Entonces es algo que sigue hoy en día, pero que sin embargo ellos siguen cultivando en el sentido de siguen apropiando conocimiento, siguen transfiriendo conocimiento y siguen pues impulsando, apalancando para que el futuro en temas económicos, así como lo dijo Beatriz, esté enfocado a una mejora en la calidad de vida, en el tema de empleabilidad para las personas que viven ahí y en el tema de desarrollo de la competitividad regional, o sea, en el contexto de la región de Cauca como tal y lo que esto compete. Rochi, tú Yo me haces también. pensar Dale, Miguel, luego yo. en dos temas. El primero es que sí, ciertamente ellos empiezan a hacer temas de innovación y hay algo que entre líneas se ve está entre líneas literal, porque se habla que cuando ellos empezaron todo este proceso de generar cultivos alternativos, porque realmente es un cultivo alternativo, lo que ellos ven en el tema del café, dice, pero igual nosotros estábamos acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque la violencia no nos dejaba hacer ningún comercio y nos tocaba, casi que el vecino tenía que sembrar cebolla, yo tenía que sembrar maíz, o yo tenía que sembrar unas hortalizas, mi vecino acá. Entonces nunca perdieron ese tema tan rico que es no dejar escasear los productos que eran casi que primera necesidad. Entonces nunca perdieron ese ánimo de cultivar siempre su tierra a los que fueron productores. Y lo segundo, sí, lo que tú mencionas y es una anécdota que también aparece por allá entre líneas en una de las lecturas, y es que los técnicos que van, por ejemplo, en el caso de Cosurca, no simplemente van a enseñar, sino que ellos van a aprender respecto de eso que tú acabas de decir, de ese conocimiento y aprendizaje, que en última les está dando innovación. Por ejemplo, decirles a ellos, ustedes tienen que sembrar las matas de café debajo de una sombra, porque es que si no lo hacen así no van a ser productivos. Entonces es muy interesante eso que acabas de tocar de temas de innovación y de cómo se hace la transferencia de aprendizaje. Uniendo, digamos, a los temas que estamos hablando, no sé si ustedes ven Shark Tank, ¿no? Bueno, uno de los casos de éxito de Shark Tank es del Cauca. Les voy a contar. Digamos que uno de las problemáticas que estamos evidenciando en estas lecturas es obviamente que actualmente todavía sigue ganando la participación en siembra de plantaciones de coca por muchos factores, por los que estamos hablando. Uno, por el tema de arraigo cultural, es decir, las personas igual siguen viendo enriquecido las personas nativas de la comunidad y de las comunidades indígenas siguen viendo enriquecido, digamos, que el valor que aporta esta planta a su desarrollo cultural y de traspaso de conocimientos y demás, pero también por lo que hablábamos ahorita entre todos, y es que los campesinos también dicen, bueno, el kilo o bueno, la producción, la roba de hoja de coca sin procesar me paga muchísimo más que el kilo, la roba de café, el kilo, la roba de caña de azúcar, el kilo de arroz. Entonces, uno, digamos, que me causó curiosidad porque es muy similar al caso de Cosurca, es el caso que les menciono de Shark Tank, y es que, como les mencionaba ahorita, una de las principales comunidades indígenas dentro del Cauca se llaman los Nasa, se escribe tal cual como la NASA. Y uno de los líderes y pioneros, digamos, del desarrollo familiar de esta comunidad indígena, dijo, venga, si nosotros seguimos venerando nuestra hoja de coca por todos nuestros antecedentes culturales que esto nos provee, ¿por qué no desarrollamos unas líneas de producto alrededor de estas plantaciones mostrando la otra cara del producto? Es decir, no satanicemos la hoja de coca,
porque obviamente la percepción que todo el mundo tiene de una es a procesamiento de base de coca para posteriormente desarrollar lo que nosotros conocemos como la droga ilícita cocaína, sino es todos los beneficios que les comentaba anteriormente son muy valiosos, entonces desarrollemos una serie de productos que ofrezcamos al mercado a base de coca como principal producto. Y se crea Coca-NASA, es la empresa que ellos desarrollaron. Coca-NASA básicamente es lo que les contaba, desarrollo de pastelería, tés, infusiones, cremas, y tienen una línea de producto de bebidas que se llama Coca-Sec y Coca-Cola. Ellos a partir de la hoja de coca sacan el extracto y desarrollan estas líneas de producto. Cuando él se presentó al programa, el líder de la comunidad indígena, él prácticamente dijo, necesito dar mi conocimiento, o sea, doy el 30% de mis ganancias de los últimos 6 años por 100 pesos, a cambio de que ustedes se monten en esta vaina y me ayuden a amplificarlo dentro de los canales de distribución. Obviamente todos los tiburones se montaron y me parecía súper llamativo este caso, por lo mismo, porque es la comunidad es la que parte de esa problemática y dice, yo no voy a dejar mis cultivos de coca, pero ¿cómo le hago el quite a la violencia o al procesamiento ilícito de esta planta? Y también quiero defender mi arraigo cultural, pues me voy a montar la otra cara del producto y es mostrarlo al exterior como de verdad un producto con todos los beneficios y cualidades que estábamos mencionando. Y un dato curioso es que ellos empezaron a generar una distribución a nivel Colombia, siguen obviamente en una construcción junto con todos los socios que entraron en la participación de este programa de la temporada del año pasado, y Coca-Cola Eso te les iba a puso decir. una demanda. O sea, ahí vuelve lo mismo. Es una comunidad luchando por posicionar su cultura y su trayectoria ancestral alrededor de una planta y los beneficios de la planta, y simplemente llega esta máquina monstruosa mundial a decir, no, usted tiene una bebida gaseosa con el 50% de lo que yo tengo registrado como mi nombre. Entonces, vuelve a lo mismo, es como... Monopolio, eso es puro monopolio. Exacto. Sí, Exacto. pero por ahí hay un ejemplo que creo que más adelante vamos a tocar y pasó exactamente igual. Poderes, total. Y pues mira, o sea, independientemente de lo que ellos estaban tratando de impulsar es el tema de la agroeconomía, o sea, literal, modificar lo que tienen actualmente, mostrarlo de otra manera desde su conocimiento ancestral, y lo que hicieron fue desbaratar la torta, o sea, no les dejaron hacer absolutamente nada. Y Ahorita mira, están en un proceso legal por eso, porque dice, por favor, dignifiquemos el conocimiento ancestral. Chévere que de tu parte tenga registrada la palabra coca a nivel mundial desde el ámbito empresarial de consolidación de marca, pero entiende que el core de este producto es totalmente diferente. Entonces ellos lo que están viendo es cómo resolverlo, y obviamente ahí sí, la gobernanza de este país entra a jugar un rol importante hasta que se dieron cuenta de lo sucedido, y ahí sí la gobernanza de este país les está intentando ayudar a que puedan, digamos, que ganar frente a ese pleito que tienen marcario con esta gran compañía, porque se dan cuenta que obviamente eso es un producto que sí podría salir al exterior a relucir con un abordaje, como tú dices, Rochi, totalmente diferente de la agricultura y de su plantación ancestral. Total, total. Listo. Perfecto. ¿Seguimos? Estuvo buena esta conversación hasta acá. Lancemos pues otra vez. a ver, Listo, dados. Dados. Oigan, no, yo odio, a mí siempre me sale el 5 ya. A mí 2. 4. 3. Desempate entre los dos. Lancen otra vez a ver quién saque el mayor entre los dos. Ya. 3. ¿Listo? ¿Y qué sacaste, Rochi? 2. Entonces, arranca Miguel, Miguel. ¿no? Después Cami y después Beto. Listo. Siempre de vuelta. O si quieres, dale de segunda, dale después de Miguel y después voy yo y después va Cami. Dale. Listo. Otro de los temas que nosotros estábamos viendo es cómo existe un mapa de actores. O sea, creo que alcanzamos a mencionar algunos muy por encima, pero hay algo que es muy de esta comunidad, de este territorio, que tiene que ver con los campesinos, con las comunidades afrodescendientes y con los indígenas. Básicamente, haciendo recopilación de otras lecturas, pues por lo menos 500 años, dos comunidades están ahí más que arraigadas, que son los afrodescendientes y
los pueblos indígenas. Los campesinos, digamos que tienen una oportunidad ahí porque llega todo el proceso de mestizaje y a ellos les tocó vivir pues en esa coyuntura, y en eso yo pudiera decir que casi que sándwich. Hay noticias relacionadas con un tema de conflicto con estas tres culturas, que ahí también lo veíamos en temas de territorio, que hay que conocer la cultura, hay que conocer esos arraigos culturales, y los campesinos casi que se sienten reclamando ahora legitimidad en su territorio, porque ellos han sido partícipes de ese territorio, pero el gobierno reconoce por un lado la ley, más bien los resguardos indígenas, y por el otro lado también reconoce las negritudes, pero los campesinos no son reconocidos. Y nosotros lo veíamos con el tema de Emerson, donde se acuerdan que él decía en los censos poblacionales hubo un error en el último censo poblacional. Entonces le preguntaban a usted, ¿se siente identificado con alguna etnia? Y las personas sentían de manera peyorativa pertenecer a un tema afro, y decían que eran campesinos. Entonces es raro que el Cauca tenga como esa mezcla y donde los campesinos no se sienten tan de allí. Otra noticia, digamos que eso fue muy reciente, yo creo que debe tener menos de 6 meses. Salió, digamos que una noticia de unos supuestos indígenas llegando a una serie de casas en el Cauca, generando como un tema de amenaza diciendo que ellos habían sido primeros en el territorio. Entonces salen las dos entrevistas diciendo que nosotros llegamos primero, los campesinos dicen yo adquirí esta tierra y también es mía desde hace mucho tiempo, y empiezan a haber una serie de conflictos. Entonces, parte de ese mapa de actores que hace tan diversa esta región del Cauca es que tenemos una mezcla de unos afrodescendientes que están ubicados casi en el tema del Pacífico, unos indígenas que tienen unos resguardos importantes y que son casi que los mayores cuidadores forestales de esa región, y una serie de campesinos que están reclamando legitimidad en el territorio. Entonces sí es una mezcla bien interesante para poder mirarlo en este contexto del Cauca. Listo. Entonces ahora, como viniendo por la misma línea que tomé, dentro de este mapa de actores, voy a hacer un énfasis en los grupos ilegales de la zona. Entonces, Colombia tiene una particularidad, y es que tenemos una geografía que es muy densa y que está compuesta por todos los pisos térmicos, y toda la parte del Cauca tiene una zona muy difícil como de penetración por la misma complicación geográfica que tiene. Y esto lo que genera es que sea más difícil como lidiar y, no sé, cómo ponerlo, como mantener al margen a esos grupos ilícitos, como de que aterroricen y de que tengan bajo su dominio las diferentes comunidades y los diferentes pueblos que hay alrededor como de estas zonas pues geográficas tan densas. Y digamos que ese es un tema que se trata mucho desde el gobierno, como esa geografía tan difícil que tiene Colombia, como para tener estos grupos ilícitos, como al margen de la ley, dentro de las diferentes poblaciones que hay. Entonces acá también es súper evidente como un problema de coordinación dentro, o sea, viéndolo como de los 5 lentes, no se ve esa coordinación que debería existir entre el gobierno, entre las entidades educativas como las universidades y los colegios, las diferentes empresas y la sociedad civil, para poder tener como innovación en los procesos y que estos grupos ilícitos no dañen como esa cadena productiva que hoy en día se está viendo mucho más fortalecida por todo el tema de haber dejado esos cultivos ilícitos y por haberles mostrado a los campesinos que sí era posible también vivir de cultivos lícitos. Eso también lo mencionan en una de las lecturas. Entonces ese tema es súper relevante. También como esa conexión entre la población y la plataforma físico-ambiental, que es lo que comprende una sociedad en total, y no se puede ver como por diferentes niveles porque es un solo organismo que funciona de una forma simultánea. Entonces digamos que esos grupos ilegales
juegan un papel importante y hacen que esas fallas de coordinación del mercado se den. Entonces, digamos que se han hecho correctivas y todo, pero eso no quiere decir como que este problema ya sea un tema superado. Colombia yo creo que tiene muchas metas a largo plazo y muchos objetivos que se deben trabajar para realmente como erradicar estos grupos ilegales y poderlos reinsertar como a la vida cotidiana, que no estén como de la mano, como de las armas y que vayan en descoordinación con el gobierno y con las entidades que comprenden el país. Entonces es súper clave tener en cuenta esos grupos ilegales dentro de ese mapa de actores que tienen una influencia sumamente grande dentro de estas comunidades, pues partiendo de la base de que la geografía es sumamente densa, como ya se los había planteado. ¿Rosigues? Bueno, adicionalmente a lo que estaban comentando Miguel y Beth, tenemos un tema en el mapa de actores de las cooperativas que están actuando directamente pues con los agricultores de la región. Entonces, pues más que todo Cosurca, porque Cosurca les da estas bases para el desarrollo de café orgánico para exportación. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Cosurca les dice, listo, vamos a definir estándares, procesos de calidad y vamos a hacer un proceso netamente de fair trade o... se me olvidó el nombre. Precios justos. Precios justos, disculpe. Precios Y justos. hacen ese proceso de coordinación entre las personas que compran y las personas que producen para que tanto el comprador como el distribuidor o la persona que hace el proceso de desarrollo del producto generen pagos justos. ¿Sí? Entonces es como el canal de comunicación entre las dos, o sea, de la doble vía, y donde hayan estos canales donde el productor sepa qué es lo que necesita el consumidor y el consumidor sepa qué es lo que está haciendo el productor. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacen es tecnificar todo el proceso productivo y apalancan el desarrollo de exportación porque llegan a un nivel en donde llegan a un nivel donde el proceso productivo ya está nivelado y estandarizado y lo pueden exportar. Los principales consumidores inicialmente eran Estados Unidos y el Reino Unido, perdón, Europa, y después hacen como un proceso de distribución porque empiezan a hacer un proceso de diversificación de los cafés que ellos están produciendo y se dan cuenta que definitivamente no solamente les sirve un tipo de café, sino varios tipos de café y las personas que los compran les sirve, o sea, digamos que diversifican el mercado que ellos están vendiendo y encuentran más compradores. Aquí es importante resaltar pues también que los compradores no son muchos, pero compran en cantidad. Eso es lo que apalanca ese proceso de exportación. Entonces, adicional a esto, el tema de la cooperativa da un tema de empoderamiento femenino que también es un proceso netamente importante en este desarrollo, porque el tema de gobernanza de la cooperativa en lo que las mujeres implican para el desarrollo de la comunidad como tal o de la región como tal, catapulta lo que ellos son como entidad en este momento. ¿Por qué? Porque ellos venden café netamente producido por mujeres y los venden y se dan cuenta que el café tiene un mejor estándar de producción que los que hacen los hombres. Entonces están como en este proceso de adquirir conocimiento femenino, hacer como igualdad de género durante todo su proceso y adicional también crean como algunos procesos de match o hacen procesos de cooperación con la Unión Europea para apalancar el proceso de la cooperativa. Entonces ahora es importante, o bueno, se resalta o se recalca más el proceso de innovación de los productos, de lo que ellos llevan desarrollado hasta este momento para apalancar la competitividad en términos de productividad. Recordemos que la productividad no solamente es el tema la competitividad no solamente es el tema de la productividad, sino todos los componentes que hace que el estilo de vida de las personas que están viviendo geográficamente en ese sitio sea buena y eso es lo que les está ayudando esta cooperativa. Y adicional también hay un tema que la cooperativa se ha visto restringida por temas de la Federación Nacional de Cafeteros, porque cada vez que ellos impulsaban una iniciativa, la asociación le decía, no puede, o el gobierno decía, no puede. Entonces, el tema de desarrollo económico se ha visto un poco restringido por esos procesos, digamos que en contravía que llevan las otras asociaciones que ya tienen un nivel que está como más posicionado en el mercado,
pero que sin embargo es inalcanzable para muchos de los productores. Los productores dicen, oiga, me resulta imposible contratar con la Asociación de Cafeteros, la Asociación Nacional de Cafeteros, porque esta gente en el momento en que yo le entrego el café, no supe qué pasó con mi café. O sea, no sé, no tengo proceso de retroalimentación del cliente y al final de cuentas, el comercio justo, eso es lo que trata, en la comunicación doble vía. Entonces, pues ahí no sé, es el tema de este stakeholder que es importantísimo para el desarrollo de la cadena productiva del café en Cauca. Uniendo un punto y ahorita paso al de la gobernanza, la política. Dentro del territorio, yo no sabía, y es aquí como a punto de debate, yo no conocía, digamos, que esta alternativa de comercio promovida por diferentes ONGs, que es Fair Trade o Comercio Justo, y no sabía que existía un sello. Me pareció bastante curioso que existía un sello. Entonces uno prácticamente cuando va a un supermercado, principalmente en mercados internacionales, que es a donde llegan esos productos exportados por todas estas comunidades que están implementando esta política, digamos, dentro de sus procesos, uno puede checar y decir, este producto sí hace parte del tema de comercio justo. Hay un punto súper importante de eso y es que también mencionaban como por más de que ellos estén en la política de precio justo y puedan llegar, entre comillas, a tener un pago un poco más razonable sobre sus productos, igual esos pagos solamente llegan a cubrir la producción, o sea, los costos de producción. Y lo que realmente le queda a toda la población o miembros de esta cooperativa, pues es minúsculo, y por eso es que dicen, bueno, y si ya hacen parte de esta cooperativa, ¿por qué no están volando pues viento en popa? Pues porque asimismo cada vez se tiene que pelear un poco más, que así tenga un desarrollo de política de precio justo, igual existe el mercado capitalista natural y sigue imponiendo una serie de precios y de alzas sobre determinados productos, y pues sigue siendo un problema bastante difícil para poder decir, por favor, casi que cómpreme en el producto un poquito más caro de lo que puede llegar a conseguir cualquier otra marca, porque mire todo lo que viene detrás de la producción de este mismo producto. Y eso, digamos que lo uno al tema de la gobernanza o la política dentro de esta región, que es otro de los puntos importantes dentro del desarrollo de mapa de actores. Y aquí vale la pena mencionar varios frentes, ya desde una percepción un poco más personal y de lo que absorbí de las lecturas, y es, desde la gobernanza como tal de la nación, hay que entender que este sector ha sido desamparado. Se entregó prácticamente a los grupos al margen de la ley y a las disidencias, y prácticamente los que realmente construyeron, entre comillas, unas políticas internas desde acceso a vías, desde, como mencionábamos ahorita, quiénes siembran quién y quiénes les tienen que dar una producción mínima de qué producto, desde una serie, digamos que de peajes que se tienen para poder ingresar a la zona. Y esto lo uno un poco con el tema de un video que vi también alrededor de un youtuber que viaja por el mundo y logró entrar junto con Cosurca al territorio, es un español. Obviamente no lo hubieran dejado entrar en lo absoluto si no estuviera directamente relacionado con esta cooperativa, y él mostraba durante su recorrido para llegar, digamos que a Argelia, que es el municipio, digamos, como más caliente y protagonista de toda esta historia consolidada que hemos ido narrando, tuvieron que atravesar más o menos como 5 retenes, y no todos eran de grupos al margen de la ley ni disidencias, sino también de los mismos habitantes del Cauca, que por, digamos que tener esa poder sobre sus determinados territorios, crean como sus microgobiernos internos, que también tienen que rendirle como cuentas, que también se tienen que pagar unos dineros, y ellos son los que dicen básicamente o que se orientan esas inversiones de esos dineros. Entonces tuvieron que atravesar, digamos que todo ese proceso, y mostrar obviamente que sigue estando como una política propia alrededor de esto. Y ahorita hay un tema que se activó otra vez alrededor de la pandemia, y es lo que se conoce como otra vez la bonanza cocalera. Y es que por más de que hay un tratado de paz firmado dentro de este país, que obviamente no se ha respetado, pero hay un tratado de paz, igual posterior a la pandemia, cuando todos los campesinos volvieron a tener la misma situación precaria de que no podían enviar y distribuir sus productos hacia el resto de departamentos de Colombia y enviar tuvieron que pues encontrar una medida de acción rápida. Otra vez que fue
volver a la plantación de coca, porque sabían que en menos de 3 meses iban a volver a recibir un rubro que no iban a recibir porque no les estaba pudiendo distribuir por todos los cerramientos de vías y faltas de acceso durante esta pandemia. Entonces eso se llama como otra vez la bonanza de la coca, y un reportaje también del Espectador donde se infiltra una periodista, también española, curioso, dentro del territorio, haciéndose pasar simplemente como una persona de una ONG, mostraba que otra vez grupos de disidencia están asesinando otra vez, y era lo que mencionamos anteriormente, a muchos líderes de las comunidades indígenas o muchos líderes de la comunidad en general que buscan el desarrollo, porque los hacen llamar infiltrados, bien sea del ELN o del mismo gobierno, porque acuérdense que los grupos o las disidencias no hacen parte ni de lo uno ni lo otro, sino son agremiaciones o agrupaciones al margen de la ley que nacen aparte. Y esta zona está liderada por una que es el Frente Número 1 Carlos Patiño, algo así es que se llama, y prácticamente asesinaron en la visita que tuvo esta persona a 3 integrantes de la comunidad campesina que ni son ni ton, y simplemente estaban diciendo que eran infiltrados de la guerrilla para poder volver a tener sus comercios ilegales de hoja de coca y no regulados por las disidencias o entidades supuestamente gubernamentales que quieren, digamos, que ir a sapear, entre comillas, que ha vuelto otra vez, digamos, que ese aflorar el tema de la siembra de coca. Se habían intentado disminuir durante los 2000 un porcentaje supremamente alto de siembra de coca y migración a todos los proyectos que hemos hablado en torno a café, cítricos, líneas de producto alrededor de Cazurca, etcétera. Pero vuelvo y reitero, el tema de la pandemia hizo que tristemente la situación de este territorio volviera a manos de la determinación de este producto con un fin negativo. Ya hablamos anteriormente del ejemplo del fin positivo, y que volvieran a regir esas políticas internas propias que prácticamente las manejan estos grupos al margen de la ley que se encuentran en la zona. Cami, tú mencionaste, o sea, dentro de tu intervención mencionaste dos temas que me parecen valiosos. Lo primero es que a pesar de que Cosurca le ha inyectado el tema de este café tiene un precio justo, también hay varias asociaciones que están tratando de posicionarse ahí. Y ahí digamos que el tema de los precios también lo comentaba alguna de las lecturas, empieza a sufrir. Sin embargo, eso me hacía recordar que hay unas estrategias que son de Océano Azul. Pudiéramos decir que esta es de Océano Azul, pero toca cuidarla como mucho para que siga siendo así y no llegue todo el mundo a dañar el mercado. Eso es, digamos, que parte de las cosas que creo que parecen valiosas de ellos, estar todo el tiempo añadiéndole valor a ese producto. Y lo segundo es parte de cómo se concibe y por qué es tan importante en esos territorios el tema de la cultura. Yo tengo un pequeño apunte que decía, la tierra que toca el hombre blanco y los mestizos se usa para fines de explotación, mientras que para las minorías la tierra es su cultura, es su sustento y es un tema de autoridad. Entonces, desde que nace el tema de la concepción de cómo yo voy a utilizar la tierra, que es para mí, de ahí es donde nacen casi que creo que los conflictos de por qué vuelven este tipo de enfrentamientos, porque lo que hay es una explotación de los blancos y los mestizos. Y ahí solo una cosita chiquita para agregar. En clase siempre hemos visto el tema de path dependence, de la historia importa, y la historia generalmente tiende a repetirse cuando uno como que no se está dando cuenta de por dónde va, ni de dónde parte, ni de por qué está donde está, como que tiende a tener una conducta cíclica. Entonces eso también es súper importante tener en cuenta ahí. Y dentro de lo que mencionaba yo ahorita, hay un punto importante, y es que a raíz de esa bonanza otra vez cocalera que les estaba diciendo, de lo de la repetición de la historia, mostraban que se está viendo, digamos, que un auge nuevamente en la construcción. Claro, porque por más de que estas agremiaciones, que estas cooperativas, que es lo que hemos mencionado, están dando posibilidades para tener precios justos, para migrar las plantaciones, para generar, digamos, que una ampliación desde la visión económica, cuando se ven apretados los campesinos, los indígenas y los habitantes del sector y del territorio, pues tienen que migrar a lo que conocen y a lo que saben, a lo que van a la fija. Y eso me parece terrible dentro de lo que hemos venido hablando en términos también de gobernanza, y es el gobierno, ¿verdad?, dejó abandonado este sector
lo dejó a su suerte, no ha generado inversiones dentro de infraestructura, tenía prometidos y veía dentro de también datos que relacionábamos mejoras en las vías de acceso, porque llegar a esos municipios, a esos corregimientos es súper difícil y sin embargo no lo han cumplido. Entonces las comunidades dicen, pues si aquí no viene el tema de la gobernanza a intervenir por nosotros, pues nosotros prácticamente que por eso tenemos que crear nuestra propia gobernanza, o los margen de la ley con su poder de botas entran a tener otra gobernanza. Y cuando digamos que uno hace una revisión y uno dice, esto va más allá de simplemente ejército contra ejércitos al margen de la ley. Obviamente esto es un tema de conversación que tiene que venir desde el tema macro y poder determinar planes en apoyo al desarrollo sectorial, porque así va a ser muy difícil si se siguen matando uno con otros por simplemente la guerra blanca que llaman dentro del departamento. No, y adicional que ahí va directamente relacionado con el tema de los indígenas, como estaba diciendo Miguel, porque si se dan cuenta, o si tal como decían las lecturas, el 50% del territorio pertenece a indígenas o a personas afrodescendientes que no saben aprovechar el terreno. Entonces son personas que creen y pues cada quien con sus creencias, que es un tema de dioses, que es un tema para su comida, pero no aprovechan y no hacen el proceso productivo para enriquecer a su pueblo y hacer competitividad regional. Y adicionalmente va ligado con el tema de pues el componente que tienen las cooperativas para ellos. O sea, el tema de las cooperativas para ellos no es un tema de gobernanza. La gobernanza la tienen ellos en su territorio, en si son afrodescendientes o si son indígenas, ellos marcan esos límites y es como, no me importa lo que digas, yo voy a hacer lo que quiera. Punto. Entonces, eso no apoya, o sea, para nada en temas de competitividad, y adicional, ellos tienen un tema de tenencia que está directamente relacionado con o sea, con este impulso, porque por eso iba al tema, por eso fue que el gobierno empezó con esta reforma del agro, porque necesitaban rescatar tierras que son productivas, pero que no aportan, o sea, en temas de productividad, porque, por ejemplo, en este caso el de Cauca, donde los indígenas dicen no quiero, pero la mayoría de tierras que son productivas las tienen ellos. Entonces, intensifican la pobreza, bajan los índices de competitividad, suben el tema de gobernanza en cada una pues, de las instituciones que ellos tienen definidas en sus comunidades y no aportan a nada el proceso, pues no aportan a mucho en el proceso de tecnificación y captación de talento que se requiere para que esta región en particular suba en progreso económico. Exacto, exacto. ¿Quieren que volvamos a botar el dado o ya con el orden que acabamos de hablar tocamos el siguiente punto? Pues Sí, queda un último, ¿no? Pues hagámoslo, ya es el último. Pues lo hicimos en todos. De una. A ver. 5. 6. 6. También. Desempate. 1. A ver, Ro, otra vez. A ver, me volvió a salir 6. A mí 2. Entonces comienzas tú. Listo, tú. Yo sigue Beth, continúa Cami y al final. De última yo. Listo. Entonces, para el último que tratamos temas de papeles sociales y comportamientos esperados. Entonces, en este tema en particular, quiero abordar el tema de la diversificación de los mercados. Entonces, aquí hay un punto clave a tener en cuenta, y es que los campesinos de la región se dieron cuenta que definitivamente el tema de solo vivir del café no les iba a dar. O sea, ellos no iban a poder subsistir como pagarle la universidad a los hijos, que comprar el mercado que necesitan todos los fines de semana, porque el tema del café es una cosecha al año y les deja como o sea, de ingreso, de utilidades como 3 o 4 millones de pesos, que en realidad si ustedes lo miran en temas de canasta familiar es muy bajo. O sea, tú con eso en un año no compras 2 cuetos de huevos, o sea, no. Entonces ellos dijeron, listo, me toca diversificar mercado. Entonces, básicamente, ¿en qué parten el desarrollo de cada uno de sus cultivos? O lo meten en tema de caña de azúcar, o meten cabezas de ganado, o meten cualquier tipo de agricultura que les haga producir el terreno. O sea, que el terreno sea viable para ellos, que tengan cosechas que puedan hacer favorable el proceso de economía. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que también tener presente que eso no es lo único que ellos pueden hacer. Además de hacer procesos de agricultura, pueden hacer procesos de tecnificación. También
en una de las lecturas hablaban que el Cauca es uno de las regiones que tiene, o sea, como una de las mayores fuentes hídricas de Colombia. Entonces está el tema del nacimiento de agua para el río Cauca y el nacimiento de agua para el río Magdalena, que son los dos ríos más importantes. Ellos podrían hacer un proceso de diversificación de mercados y se meten en temas pues de desarrollo sostenible de estas energías, o sea, y bajan el nivel de costo de vida de las personas y pueden aumentar el capital y el tema de la economía pues también interna. Y estuve investigando como un poquito de los procesos de los clusters que se han desarrollado y sí hay 3 clústeres del café, pero hay un tema de un clúster que está enfocado a energía sostenible basado en temas de agua. Entonces puede ser un proceso de diversificación de mercado. Y bueno, específicamente las personas que tienen el desarrollo del café, ellos tienen 3 estrategias de diversificación que es importante que involucran en su proceso productivo, que son las ventas certificadas, que están directamente relacionadas con el Fair Trade, la relación con los vendedores, que era lo que les hablaba anteriormente, que es importante para saber qué necesita el consumidor, qué quiere el consumidor y cómo cumple sus necesidades, y la búsqueda de varios mercados certificados. Adicional a esto, también es importante tener presente que el fin último que tiene la región es potenciar la ventaja competitiva. Ellos pueden ser un muy buen productor de café, pero si las personas se enfocan en eso, si bien, como lo estaba diciendo Cami anteriormente, las personas están acostumbradas a no, es que me sale mejor irme a producir coca, pues para que me paguen, pues de una manera mejor. Sin embargo, la coca no les va a dar un mejor estilo de vida, no les va a dar, o sea, un proceso de vida que sea digno, porque pues para ganar plata de la manera que ustedes quieran, cualquier cosa, o sea, lo que ustedes deseen, pero independientemente, si no lo hacen de manera digna, si no pueden, o sea, porque ellos pueden producir coca, pero mañana le matan al hijo. O pueden, no sé, hacer un cultivo no, de hecho pueden tener los lavatorios ahí internamente y si se robaron un gramo, mañana le matan a la mamá. Entonces la idea es que ellos tengan un estilo de vida pues que sea justo, digno y que puedan acceder a todos los proyectos y procesos que les dé el gobierno, que es lo ideal, que el gobierno no entre, eso es otra cosa, pero que puedan tener educación, que puedan tener servicios eléctricos, servicios de agua, alcantarillado, etcétera. Todo lo que menciona la lectura es el fin último y con lo que se mide la competitividad de una región. Total. Bueno, yo voy a abordar este último punto desde el tema de la sostenibilidad y el manejo que se le da a las tierras. Y ahí me devuelvo y vuelvo a hacer énfasis un poquito en esos productos principales que se exportan y que son, digamos, los que tienen ese impacto, aunque sea muy chiquito, que es como del 2% a nivel nacional dentro del PIB del país. Entonces, bueno, el primer producto como insignia de todo el Cauca es la caña de azúcar. Pero ¿cuál es el impacto de la caña de azúcar dentro de la sociedad? Entonces, hay una práctica que se utiliza, que es la quema de la caña de azúcar para eliminar como todos los residuos vegetales y las malezas y todo lo que sale dentro de esas cosechas de los tallos altos, pues de la misma caña. Y eso aumenta la eficiencia y pues hace que el proceso de recolección de la caña sea mucho más efectivo y sea mucho más fácil. Pero esa quema de la caña de azúcar hace que todo el aire y todo el ambiente se vuelva casi que tóxico y de hecho cuando llueve caen cenizas. Y esa es una práctica súper común como dentro de esta cultura de los campesinos. Entonces, pues ese problema como de el impacto de esa cosecha, como teniendo en cuenta el porcentaje, incluso hasta exportaciones que tiene, pues es relevante como dentro de esta discusión, como de ese impacto que genera dentro de la tierra. Como por otra parte, el segundo producto más importante pues, que tiene el Cauca es el café. Entonces, de la mano con lo que decía ahorita Roy Cami, a medida que se va exportando más de este producto, los mercados van exigiendo una calidad cada vez más y más y más alta, lo que hace que la producción de café también sea cada vez más costosa para cumplir con esos altos estándares de calidad. Y de hecho, entonces todo el mercado a nivel internacional comienza a subir la calidad del café
Entonces, para que el Cauca sea competitivo, como dentro de ese mercado de café, tiene que también subir y sofisticar ese producto que ya tiene. Y esto también lo quería relacionar con el tema de la sofisticación, de un ejemplo que hace Hausman en un TED Talk que tiene de los simios subiendo árboles. Entonces él hace referencia a que cuando los simios, que en este caso serían los campesinos y empresarios, cuando escalan esos árboles están buscando la sofisticación de esos productos, que en este caso es el café, para tener como mayor participación de mercado, para poder tener una ventaja competitiva sobre el resto y no solamente comparativa, pues porque si es un producto que tiene un mayor nivel de calidad, pues no va a ser competitivo por una ventaja comparativa, pero sí por una ventaja competitiva, que es la alta calidad del café. Que ese es el valor agregado que tiene como ese producto. Pero también es importante saber cuál es ese impacto del café dentro de la tierra y dentro de la explotación que se hace de la tierra. Y es lo mismo, como los indebidos manejos de la tierra generan un impacto dañino en los suelos y en los subsuelos, dañando la tierra y haciendo que se vuelva infértil para seguir cultivando con las nuevas tecnologías y las semillas, como que muchas veces el gobierno como que los hace usar, aunque ellos no están de acuerdo, porque en el caso que leíamos para este debate, justamente ellos decían que se pierde un poco como esa tradición de lo que el bisabuelo le enseñó al abuelo y el abuelo al papá y lo que uno le quiere enseñar a sus hijos. Entonces ese tema también es súper relevante respecto a la sostenibilidad del ecosistema y el impacto que tiene. Por otra parte, también es interesante ver que estas tierras pues tienen diferentes productos, entonces se podría decir que más o menos tienen un portafolio diversificado, lo que genera rentabilidad porque no dependen de una sola cosecha. Entonces ahí en una investigación que hice de la DIAN decía que no solamente, o sea, tienen unos productos que son los que siempre exportan y hay unos que son variables como la yuca. Entonces, como tener dos tipos de portafolios hacen que el mercado sea diversificado y que las ganancias como que sean rentables, teniendo un impacto un poco más suave en la tierra, como por el manejo de los diferentes cultivos, pues que se da. Y ahí también es súper importante, como de acuerdo como la coordinación con todos los stakeholders y como esa premisa que es súper importante, todo el tema de tener agendas de reactivación económicas, como que vayan entrecruzadas con todos esos factores que son sumamente importantes para el desarrollo productivo de la región del Cauca. Entonces, el gobierno debe enfocar sus esfuerzos a aquellos productos que van a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, si el gobierno va a invertir una plata en el Cauca, su agenda debería estar enfocada a esto, a brindarle una mejor calidad de vida a las personas para que sepan cómo aprovechar esas tierras que ya tienen y darles un debido uso, como por ejemplo lo hace Alpina con los campesinos que trabajan con ellos. Les hacen capacitaciones para saber cómo es el debido proceso de ordeñar sus vacas, de cuidar la tierra, los suelos, todo esto, que es sumamente importante. Y así pues está atacando un problema gigante que tiene Colombia, que no solamente el tema de las tierras, sino también del cierre de las brechas sociales. Lo que les decía ahorita, como que el campesino se quiera quedar donde está y pueda desarrollar esa actividad productiva que además ellos, pues como en los diferentes casos que salen en la lectura, dicen que aman tanto hacer y que les dé para vivir, como que se cierren esas brechas y sea como una oportunidad importante que ellos se puedan quedar ahí. ¿Listo? Uniéndome al punto que dice Betty, yo digamos que también veía este tema y lo quería abordar desde la migración de las poblaciones hacia otras ciudades o hacia otros territorios. Y es por muchas causas, ¿no? Lo entendíamos. Número uno, obviamente, pues está el desplazamiento forzado, que no es ningún secreto a causa de toda la guerra que ha evidenciado principalmente este territorio, donde las familias han tenido que prácticamente abandonar sus tierras propias y toda su trayectoria y pues prácticamente dejarla a las manos de entes diferentes a ellos mismos, llamémoslo margen de la ley, lo que sea. Dos, que obviamente esa reinserción dentro del proceso de todas estas personas al margen de la ley tampoco ha sido tan enriquecido, es decir, ha sido muy difícil poder generar unas sinergias de trabajo en pro a las personas que sí definitivamente habitaban en ese territorio, en su momento hicieron parte
de alguna comunidad, bien sea indígena o de como tal del sector, y entraron a ser parte, voluntad propia o no, ya determinaremos, a ser parte de uno de esos grupos armados o al margen de la ley, y quisieron después volver a la vida social normal. Pues la restitución de tierras y todo este proceso ha sido súper difícil. Y esto, digamos que lo de la migración hacia otras ciudades, sea forzadas o sea por decisión propia, porque también hay muchos que dijeron, aquí no tengo futuro, me voy a una ciudad principal y pruebo suerte, pues genera, más allá de simplemente la pérdida de esa evolución en pro al territorio, pues porque obviamente las personas no van a entrar a trabajar y a desarrollar funciones en pro al crecimiento del territorio, pues se evidencian como las dos fallas de mercados que veíamos en otras clases, que es el problema de apropiabilidad y las fallas de coordinación. Por el problema, digamos, de apropiabilidad, porque obviamente no hay una inversión en un capital, un talento humano 100% capacitado para que sigan potencializando lo que puede lograr el territorio en lo que estábamos mencionando, economía, agricultura, etcétera, etcétera. Y también fallas de coordinación porque no cuentan tristemente con la infraestructura específica que requieren para poder lograrlo. Entonces, de Guatemala a Guatepeor, como que existen las dos fallas de mercado, existe un desplazamiento forzado, las personas no quieren vivir ya en este territorio, no le quieren meter la ficha a su tierra, prefieren ir a probar suerte en otro lado porque así sienten que van a lograr pues muchas más cosas. Entonces, pues tristemente podría llegar a ser de esos típicos territorios que pierden total trayectoria histórica por los que lograron construirlo y simplemente termina o siendo parte del mejor postor que pudo recomprar esa tierra porque pudo lograr X o Y ganancia adicional, o definitivamente es un territorio que termina otra vez siendo apropiado por agrupaciones al margen de la ley. Pues ahí me gustaría añadir algo, o sea, de lo que estabas diciendo, Cami, y es que, pues sí, ellos toman como ese, o sea, como que si hacen ese proceso de atacar esas dos fallas de mercado, lo que pueden hacer es como, o sea, el fin último es el fortalecimiento de esas cadenas productivas como en pro del desarrollo de la competitividad pues, del territorio, porque pues al final de cuentas lo que ellos quieren o el fin último de este proceso es tener inversión focalizada para que puedan avanzar económicamente y puedan competir en cadenas globales, en mercados globales, discúlpeme. Entonces, apalancar todo el tema de exportación y tener una mayor participación en el Producto Interno colombiano, porque independientemente como lo vemos inicialmente, solamente es el 2%, que si ustedes lo ven es el cero y nulo, o sea, es prácticamente nada, cuando el tema de explotación del suelo que ellos tienen puede ser muy rico en términos de competitividad. Entonces, pues, si lo miran desde ese foco, tendrán una oportunidad de crecimiento de ahí. Sí, uniendo varios aspectos que se tienen, que hemos mencionado, respecto de cómo lograrlo. Sin embargo, hay algo que nos deja ver un tema de mejora sustancial, y es el tema de las instituciones, de quienes representan el gobierno. Si nos damos cuenta, rápidamente el Cauca tiene una inversión en temas de política, pero relacionado con puestos de la salud, las alcaldías, todo lo que es un aparato político-administrativo que genera un tema económico importante. O sea, eso se ve en las gráficas y pues aparece como segundo renglón en la economía, y parte de eso hice como un chequeo. ¿Qué significa eso? Pues significa que hay nuevos puestos de trabajo atados a un tema de un aparato político. Sin embargo, específicamente para el caso que veíamos, esta iniciativa de la comunidad a través de COSURCA no es una iniciativa institucional, no es una iniciativa que venga del gobierno local, sino que al contrario, incluso se ha sentido atacada precisamente porque no hay apoyo, han tenido que ganar legitimidad. De hecho, una de las cosas que me causó curiosidad es que necesitan legitimidad ante los grupos armados, porque los grupos armados le dicen si pasa o no pasa lo que tenga que pasar por esas tierras. Necesitan legitimidad contra el gobierno, con el gobierno local, porque el gobierno local tiene, cuando entra, sus propias políticas.
necesitan institucionalidad y, perdón, legitimidad con otros actores, por ejemplo, lo que pasaba con la Federación Nacional de Cafeteros y Cosurca. O sea, como ya existía una federación, ¿para qué Cosurca? Entonces, ese tema de legitimidad que tienen estas comunidades es un tema de construcción donde hay un tema institucional todavía muy débil que no les permite a las personas como tener esas políticas, esa gobernanza para poder sacar, digamos, que esas iniciativas hacia adelante. De hecho, hacían como la crítica de, hablando también del ingreso, que hay muchos temas que llegan a estas poblaciones en cuanto a recursos, pero ellos no los ven. De hecho, pues dejan entrever ahí como una duda de dónde pararán esos recursos. Lo que sí destaco acá es que el tema de la institución, del gobierno como tal, sí tiende a ser muy débil y casi que la comunidad ha tenido que construir esto con las uñas, haciendo la labor el tema de lo que decías, cambio de apropiabilidad, de ser los pioneros en esto que están haciendo de café certificado a través del Fair Trade. Listo, llegamos a la meta. Yay. Ahora, bueno, acá como veíamos, esto no lo vamos a profundizar, ¿cierto? Esto es para hacer un gran resumen de todo el diálogo que hemos tenido, un resumen de la situación orográfica y pues geográfica y demás del departamento, cuáles son todos los problemas, esta es nuestra imagen enriquecida, resumen de toda nuestra estructuración del debate, y un resumen del caso Cosurca partiendo de toda la problemática política, guerra, desplazamiento forzado, fallas económicas, etcétera, hasta lo que se ha podido lograr implementar partiendo por esa línea de tiempo que hemos contado. Sin embargo, nos planteamos una pregunta súper importante que parte de lo visto en clase. Como sabemos, se supone, y aquí ya empezamos a hacer nuestro debate personal, que cuando se tiene, digamos que un pain point dentro de un territorio, comunidad, nación, etcétera, debería partir de la gobernanza plantear ese punto de partida, desarrollar esos modelos con las personas que se encuentran dentro del territorio, generar la implementación de esos modelos, innovaciones o como lo queramos llamar, para lograr esa competitividad del territorio y lograr esos objetivos planteados. ¿Ustedes creen que esto se está planteando en este caso principalmente del Cauca y en otros que hemos visto en esta conversación de esta manera? ¿O cómo es la percepción de cada uno? Entonces, si quiere, Miguel, arranca de una. Sí, digamos que haciendo un análisis de esa pregunta provocadora, y no es que me sienta pesimista, sino que la lectura lo hace a uno pensar es, definitivamente las políticas no se construyeron de abajo para arriba, ni siquiera, perdón, las políticas se construyeron de abajo para arriba y no de arriba para abajo. O sea, gobernanza inicialmente no existió, un tema de formulación no existió, casi prácticamente llegamos a un acuerdo entre unos cultivadores, unos propietarios de tierra, y ellos empiezan a aglomerarse y a decir necesitamos salir de esto, necesitamos sustituir cultivos, necesitamos, y es parte de las necesidades de ellos, y se desarrolla de esa forma. Por eso creo que ahorita hablábamos de la institución no intervino y casi que estaba en contra, porque por un lado iba el programa de gobierno y por el otro lado los campesinos. Entonces, no necesariamente el tener una gobernanza implica que las comunidades van a hacer caso de lo que yo como gobernante o como quien toma las decisiones digo que se tiene que dirigir algo. Al contrario, como tenía que tomar en cuenta todos esos elementos de mi cultura, de mi contexto, pues yo que conozco mi territorio, pues tenía que sacar algún tipo de solución, y ahí es cuando yo no estaría de acuerdo, por ejemplo, que en este caso particular, a pesar de que sea deseable, se hayan cumplido como estas etapas que estamos viendo acá. Bueno, bueno, Betty, dale. Me robó rápido la palabra. Yo estoy súper de acuerdo con Miguel. Pienso que hay un desconocimiento gigante del gobierno, como de todas las regiones y las necesidades, como puntualmente de todos los territorios, en este caso hablando puntualmente del Cauca. Y si el gobierno no tiene claro cuáles son los problemas y no los estudia para saber cómo atacarlos, pues esas agendas de reactivación económica, incluso después del COVID, después de cómo tratar de resolver esos problemas con los grupos al margen de la ley y todo el tema del conflicto, pues no van a ir para ningún lado. Entonces, lo que decíamos otra vez,
esos ciclos se vuelven a cumplir y la historia se vuelve a cumplir. Ese path dependence pues es 100% real. Ahorita estábamos poniendo pues el caso de que durante la cuarentena y la pandemia como que volvieron a retomar estas labores. Entonces, si no existe una coordinación entre todos esos actores, dentro de esa premisa, la importancia de todos los stakeholders que rodean, en este caso el Cauca, pues si el gobierno está completamente descoordinado y está pensando en otras cosas, está invirtiendo recursos en otras cosas, pues esas brechas no se van a cerrar nunca. No van a tener ganas los campesinos de quedarse haciendo lo que más les gusta porque no les va a dar de comer tampoco. Entonces, el desarrollo de iniciativas innovadoras y de creación de valor, de diversificación de portafolios, de todos esos temas va a ser muy complejo sin el apoyo del gobierno y más cuando están todos estos grupos ilícitos metidos allá, haciendo las veces como de gobernantes, como de esos territorios. Entonces es muy difícil. Yo también veo un panorama complejo, pero pues es un panorama que también es muy interesante y que se podría plantear como futuros pasos a seguir pues para el gobierno de Colombia. Listo, Ro. No, yo también, o sea, yo veo este mapa súper negro, o sea, yo tengo fe que todo cambiará, pero básicamente sí, o sea, tal cual nosotros, o sea, este proceso de desarrollo que vivieron estos campesinos fue netamente, o sea, echado al hombro. O sea, ellos tuvieron que construir el proceso desde ideas y modelos de negocio y de innovación para poder surgir como comunidad. O sea, más allá de conflicto armado, más allá de todos los temas sociales que estaban viviendo en ese momento, ellos dijeron, me cansé de esto, o sea, necesito una calidad de vida que sea gratificante para mi familia. Sí, es importante tener en cuenta el tema de la diversificación, porque básicamente si ellos no trabajan, no comen. Sí, o sea, muchos de ellos viven en pobreza extrema. Es muy grave la situación de pobreza que hay en el Cauca y si no se hace el proceso de diversificación de mercados más allá del tema del cultivo de café, en realidad esta región no va a ser productivamente competitiva, porque pues independientemente es una minoría la que está trabajando en el desarrollo del café. El resto de personas o viven en temas en temas de indígenas, en temas de afrodescendientes que están subsidiados por el gobierno, y adicional el tema de gobernanza es cero, nulo y casi nada. Ellos aportan por el tema de defensa porque tienen un tema pues nosotros como ciudadanos colombianos tenemos un tema de guerra interna que es muy grande y eso es a lo que le aporta el gobierno. Ellos no les importa entrar en Cauca con temas de diversificación de mercados, apalancamiento de la productividad para competitividad, no les importa el modelo de innovación. De hecho, si ustedes ven los índices de innovación del Cauca, son menos del 8%, si no estoy mal. Entonces, no, o sea, ustedes no ven el proceso de lo que es la competitividad territorial basada en innovación en este modelo, o sea, en este modelo regional como tal. O sea, no se ha evidenciado por ninguno de las metodologías que hemos analizado hasta el momento. Entonces, vemos unas barreras muy grandes, un proceso de restricción muy grande en términos de gobernanza más allá de lo que el Estado o el gobierno es, sino simplemente con asociaciones como la del, este tema de la Asociación Nacional de Cafeteros, que les pone restricciones. Si ellos se ganan unos temas de auxilios y en los auxilios hacen procesos de desarrollo de los cultivos, hacen procesos de identidad para ellos internamente, hacen procesos de explotación de los recursos que, pues, que ellos pueden apropiar para la exportación y pues para nivelar los niveles de pobreza, pero independientemente de eso, yo veo súper malo el panorama, o sea, sí se puede explotar en términos, por ejemplo, de lo que les decía del tema del agua, ¿sí? O sea, se puede hacer mucho proceso de empleabilidad para personas de la región partiendo de ahí o ver otros recursos naturales que se puedan exportar de lo que ellos tienen como competitividad regional, pero por ahora creo que este mapa de discusión no se cumple, o sea, se cumple el tema de aplicación, pero directamente de las personas que han vivido el suplicio del conflicto armado y que están mirando los medios para subsistir. O sea, más allá de eso no lo veo. De acuerdo. De hecho, para no repetir como lo que se ha mencionado, si yo tuviera que darle un orden a la triste realidad del caso del Cauca y en general los casos que hemos visto
incluyendo en la lectura que mencionaban el de República Dominicana de Vanelino, que le eché una mirada también, y es lo mismo, un tema de todas las migraciones ilegales que se han tenido desde otras partes, que no hay progreso, etcétera, consolidan una gremiación, la cual también busca, a través de su materia prima, que es el banano, pues llevarlo a otros mercados y demás, con el tema de precios justos. Yo le daría el siguiente orden a todas esas visiones y proyecciones que hemos estado revisando. Primero, se detecta la barrera, o sea, no la barrera se ven acá, sino las barreras se vienen enfrentando en el día a día dentro del desarrollo. Duelen esas barreras y cuando se plantea la barrera, ahí sí entra al tema de la formulación. Pero la formulación por parte de quienes, de los que estábamos mencionando, de los entes que la están sufriendo como tal y no desde la gobernanza donde debería partir, digamos que la observación de esas barreras. Entonces, hay esas barreras, hay esos dolores, se formulan estos planes de acción de abajo hacia arriba, se estructuran esas ideas o modelos de innovación, vuelvo y digo, de abajo hacia arriba, precariamente, difícilmente, sudadamente, y de pronto, cuando se logra ver algo de competitividad, entra la gobernanza y dice, ahí sí dice como, ay, esto está bonito, yo voy a aportar de pronto para que se amplifique. Pero todo este proceso que debió ser posterior a el punto número 1 de la gobernanza, pues prácticamente pasa a ser el último punto del eslabón y a veces no llega. A veces ese punto del eslabón, y lo veíamos en Cauca, todavía no ha llegado a la gobernanza, sigue siendo más bien es una barrera y un dolor antes de que un ente que genere la proyección de toda esta problemática del territorio. Bueno, Cami, creo que... de pronto Yo, para finalizar, sí, Dale, sí, dale, sí, sí. dale, dale. sí, hay un tema que creo que compartimos antes de esta sesión y es para dónde van los programas de gobierno y para dónde van las Ah, comunidades. sí, de acuerdo. Y como para dejarlo abierto ahí para próximos debates, si se usa, digamos que esta conversación, casi que a mediano y largo plazo se está pensando que, listo, el Cauca es un excelente productor agrícola, el sector agropecuario tiene mucho potencial, pero las políticas van asociadas a que a futuro deberían enfocarse a cosas como estas, no sé cómo les parezca, a artesanías, al desarrollo de artesanías, Ah, a verdad, sí. conformar un conglomerado industrial, a hacer región de conocimiento, que posiblemente lo que hemos estado hablando, que sí, a desarrollar el tema del Pacífico, a desarrollar temas de turismo, un tema de minería, que lo que vimos es que había un tema de minería ilegal, y raro aparece un tema de software. Entonces, prácticamente hemos hablado sobre el Cauca de una manera diferente y aparecen estas políticas como salidas del sombrero, sin como mirar el territorio. Pues es que ahí, y a eso iba, y es que el tema del gobierno o cómo están planteando las políticas de desarrollo y el plan de desarrollo regional en temas pues de lo que la productividad infiere para la región, tiene un tema de apropiabilidad muy grave, o sea, en serio, en realidad el tema de apropiabilidad se evidencia en todos los eslabones de la cadena. Solamente con el hecho de que nos estás mencionando que ellos ni siquiera están apuntando por lo que la gente está haciendo en este momento para potenciarlo, es catastrófico. O sea, se ve que el tema de la gobernanza en serio es cero y nulo. De acuerdo. Pero bueno, como dice Miguel, lo dejamos para un próximo debate por la limitante de tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.